Tú, logos solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza. Ven hacia mí, penétrame, alúmbrame, báñame, traspásame, y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro. Ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas aquí reunidas logren el milagro de mi curación. Amén. 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 Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de su movimiento gnóstico cristiano universal ISHMED.
rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Y dándole un saludo muy especial a todas las instituciones internacionales que se dedican a dar este conocimiento a todas nuestras instituciones gnósticas. Le damos un saludo fraternal y dándole las gracias por ese trabajo tan arduo que hace día a día para así poder despertar la conciencia de toda nuestra sociedad. También les recordamos que debemos estar aquí y ahora. Debemos recordar ese aforismo que se encuentra en los templos de Delfo: Homo nocete in sum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y muchos se preguntarán, ¿y acaso hay muchos dioses? Bueno, pues en el tema de hoy vamos a contarle una historia muy hermosa, cómo en aquel entonces aquellos iniciados enseñaban lo que era la inmortalidad del alma. Y en este domingo tan especial, 23 de octubre, nos acompaña aquí el señor Francisco Sánchez y el señor Ricky Guzmán. Pues bien, y sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro gran programa. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, aquí y ahora, hoy, mañana y siempre. Vamos a iniciar nuestro bello programa dedicado a ese gran iniciado Zoroastro con la frase del día. Frase del día. Escuchado bien y observado bien que esta frase viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Muchos buscamos en la parte externa, pero debemos buscar en la parte interna. Y dice el gran Zoroastro aquí: dando el primer paso con un buen pensamiento, el segundo con una buena palabra y el tercero con una buena acción, entré en el paraíso. Esto es muy importante. Esta gran frase que nos ha dado aquí, haciéndonos un llamado, este gran iniciado, Zoroastro. El zoroastrismo en aquel entonces se dio con este gran maestro. ¿Puedes retirar la imagen? Entonces, Zoroastro, profeta persa, fundador del mazdeísmo, y se le llamaba zoroastrismo por su nombre, por el nombre de su fundador. Mazdeísmo, que va con Z, pero que los latinos no pronunciamos muy bien la Z, era por su deidad. Entonces, predicó este gran maestro una nueva religión basada en una deidad suprema. Esa era el único a Elohim, claro está, pues esta religión era dualista. Se le oponía una contraparte que era Ahriman. Y esto es una historia muy bonita porque si nosotros nos vemos lo que es el presente, nos damos cuenta cómo es que estamos en lo mismo, con una parte positiva y una parte negativa. Pero había un aspecto muy importante en aquel entonces, que era la libre elección, donde la persona podía elegir convertirse en el bien o convertirse en el mal. Pero siempre existía un imperativo de moral, donde se conducía a la persona justamente, pero que siempre esa deidad suprema acababa por dominar lo que era la parte del bien. Entonces, y también lo que era la creencia de la vida después de la muerte. Entonces, esta traduce esta fe en lo que es el triunfo. Zoroastro era un fundador de la única religión que luchó también en contra de lo que era el politeísmo. Y además de que luchó en contra de ese
de esa religión, de esa única religión que había en aquel entonces, por el abuso, y entonces él tuvo que predicar una nueva religión, como siempre se ha hecho, como estamos haciendo hoy en día los gnósticos. También él depositó todos sus preceptos en un libro llamado Vesta, como también escribió muchísimos cánticos que se llamaban gatas. Y esto lo podemos encontrar cómo fue que Zoroastro entonces, ese nombre, ¿cómo consiguió ese nombre? Vamos a ir a la parte social para que nosotros contar mejor esta historia y también adaptarnos a lo que es en aquellos tiempos y lo que es hoy en día, lo que es nuestro conocimiento, lo que es que los seres humanos en aquel entonces había que dictarles leyes para que entonces ellos tuvieran la motividad de seguir lo que era el bien, porque entonces como Ahriman, que es la parte negra, que es el dios negro, que a ese dios negro le acompañaban 6 espíritus. Pero ¿cuáles eran esos 6 espíritus? La maldad, las iniquidades, el odio, las guerras, etc. Pero a Zoroastro también le acompañaban 6 espíritus. Para entonces que existiera esa lucha entre lo que es el bien y el mal. Pero ¿cuáles eran esos 6 espíritus que entonces acompañaban a Zoroastro? No era más que la justicia, la moral, la docilidad, la verdad, la inmortalidad. Entonces, vamos a pasar a la parte social para que nosotros podamos entender mejor esta historia. Posees la paciencia que desafía al tiempo. Te hallas presto a renunciar a todo en aras de tu obra. Escuchado bien, todo lo que tiene que hacer un iniciado, porque solo te hallas al comienzo de las pruebas y sufrirás durante toda tu vida. Esto quiere decir que el iniciado tiene que hacer un trabajo superior a lo que es la vida normal, para entonces poder lograr esa deidad, para poder lograr esa autorrealización íntima del ser. Dice, entonces, toma mi cuerpo, toma mi alma, dijo Arhaz, que este nombre era el nombre de pila de Zoroastro. Si con ello puedes ofrecerme la lumbre que sacia y la cuchilla que libera. Mira qué frase tan importante es este trabajo que hizo en la parte social este gran iniciado, profeta, iniciador del madeísmo. Vamos a pasar aquí con el señor Ricky Guzmán. Bien, muy buenos días, damas y caballeros. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y les voy a comentar en parte lo que fue ese trabajo que hizo Zoroastro en aquel tiempo. Viendo Zoroastro la injusticia y los problemas que habían en ese tiempo, viendo las iniquidades y maltratos contra el pueblo ario, Zoroastro se estaba rebelando, se estaba revolucionando para liberar y reestructurar el pueblo. Pero, ¿qué pasa? Él no estaba listo y se dirigió al gran iniciador, al gran maestro, un maestro que se encontraba en unas lejanías de la gran ciudad. Este maestro se llamaba Bahomano, que fue el iniciador de Zoroastro. Y Zoroastro acude a él para reformarse, para reeducarse y para adquirir un nivel de conciencia mucho más superior, lo cual lo lleva a él y le dice que si puede ayudarlo a liberar al pueblo ario y a acabar con la injusticia de ese pueblo, le dice que si con su luz, con su conocimiento le puede ayudar, él le va a ceder, digamos, su gran figura para que lo moldee y lo forme de una manera apropiada. En este momento le dice Bahomano, entonces vas a desaparecer a los tuyos
y por este momento ya no serás más Arhat, ahora serás Zaratustra. Ahí fue que él adquirió ese nombre de Zaratustra, que luego en algunas traducciones pasa a ser Zoroastro. ¿Qué sucede? Ahí Bahomano le dice que debe adentrarse en las montañas y comenzar un proceso de estudio y de iniciación para que mantenga y adquiera un nivel conscientivo y un nivel de conocimiento muy por encima a todos los demás maestros de ese tiempo. Pero tenemos que recordar también que este gran iniciado, Arhaz, cuando él va a hacer su recorrido, entonces él lo primero que haya, al ver tanta injusticia en aquel entonces mencionan allí que él caminando, triste, preocupado por lo que pasaba con su pueblo, entonces caminaba por las montañas y halló un río. Y si nos damos cuenta, en todas las historias de los iniciados siempre hay un río, siempre hay agua. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el hombre se casó. Cuando te hablan de agua en la Biblia, en cualquier literatura, entonces que sea espiritual, claro está, se habla de agua, se está hablando de matrimonio. Entonces, él se casa con la bella Arduisur y luego de ello, entonces, él comienza ese trabajo allí, a trabajar lo que es, a liberar, porque la historia de él realmente es cuando él libera su alma. Entonces él comienza y va y baja a sus propios mundos infiernos, al inframundo, y allí entonces él se da cuenta que su alma humana está presa con todos esos agregados psicológicos que nosotros también hoy en día la tenemos así, presa. Entonces, allí por allí aparece lo que es, ¿por qué la tenemos así agarrada, como dicen, ahogada? Esa alma, que son las virtudes que todo ser humano tiene, porque nosotros preferimos, en vez de seguir el bien, seguir el mal. Al nosotros, como en aquel entonces, pues tenían esa elección, los seres humanos como hoy en día, tenemos esa elección de escoger. Ante nosotros, ante cada ser humano, están los dos espíritus, que es el espíritu del mal, que era en aquel entonces de Arrimán, hoy en día se le llama y que el diablo, el demonio, y también está ante nosotros ese espíritu del Dios, del único Dios, a Elohim. Entonces nosotros escogemos, de acuerdo a nuestra elección, entonces nosotros vamos llevando nuestra alma humana a ese inframundo, al sufrimiento, porque esa es la seducción de Arrimán. Pero también tenemos que recordar que Arrimán tenía, o nosotros tenemos, aquel lucero de la mañana, que es Lucifer. Ese Lucifer que es el tentador, el que tienta a cada uno de nosotros. Pero Lucifer tiene una sombra, que es el Dios negro. Entonces, ¿qué hace Lucifer? Para probar al iniciado o para probar a cualquier ser humano. Porque si nosotros nos vamos a aquel entonces no es como hoy, que hoy en día la gente, los seres humanos, nuestras sociedades, matan, violan, dicen mentiras, son hipócritas, son demagogos, etcétera, etcétera, y la ley no le cae ahí mismo. En aquel entonces no. Pero claro está, en la parte espiritual, en ese mundo interno de Dios, sí, cada vez, en cada momento que usted comete un error, hasta mirar a la mujer de su prójimo, ya usted comete el error, ya usted pecó. Entonces el Altísimo está, como dicen, cada quien tiene un escriba, tiene un guardián, o bueno, tiene dos que lo protege. Entonces él escribe todo cuanto uno hace y allí mismo la ley, el peso de la ley cae en la persona. Entonces el único que va a cualquier lugar, al inframundo, a todas partes, a rescatar esa alma humana, realmente lo hace impulsado, tentado por ese Lucifer, el Lucifer negro hoy en día, desde el momento en que nosotros caímos, desde el momento en que nosotros comimos
esa fruta prohibida, desde el momento en que fornicamos. Entonces desde allí estamos convirtiendo a ese Lucifer en negro. Pero él quiere salvar nuestra alma humana. Entonces él nos tienta con nuestras propias concupiscencias. Y ese fue más o menos el trabajo que hizo Arjaz para entonces luego convertirse en Zoroastro. Y luego de eso, entonces, ¿qué sucedió, señor Francisco? Bueno, vemos ahí en esa parte que el mismo Zoroastro, ya han explicado a continuación, que sube a la montaña, hablamos de la edad de los 30 años, donde él se va y dura aproximadamente 10 años haciendo el trabajo consigo mismo, el trabajo que debemos de hacer cada uno de nosotros, el trabajo que nosotros hacemos ese llamado aquí en nuestro programa, de que debemos de trabajarnos cada uno de nosotros para poder hacer esa conquista. Entonces, se va a esa montaña, símbolo iniciático de todos aquellos grandes hombres que quieren conseguir esa conquista de sí mismo, y luego ya, después de esa preparación, ya luego claro que fue conducido por ese maestro del cual hablaban. Entonces ya ahí, cuando él tiene contacto con su padre interno, ya en la montaña que se autorrealiza, recordemos que es un símbolo esa montaña, aunque la utilicemos en el físico, que todo iniciado la tiene que pasar por ese camino iniciático de esa montaña. Entonces vemos que luego de ahí, él inicia un recorrido, porque tiene una conversación con su padre interno, y ya luego que él ha iniciado lo que es los 3 factores de la revolución de la conciencia, que él nace internamente. Entonces, primero, antes de ese nacimiento hay una muerte, porque hizo un trabajo sobre sí mismo. Entonces, al iniciar esa muerte, hay un nacimiento, y luego cuando él tiene esa conversación con ese padre interno, allá en esa iniciación, entonces el padre interno le dice que debe de ir a cumplir con ese tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. Entonces de ahí baja de esa loma, los cuales lo ven esa persona, se topa con un señor que tiene ciertas virtudes y le dice a él, lo reconoce, le dice, oh, te reconozco, Zoroastro. Entonces él le hace la pregunta y le dice, ¿a qué vas a la ciudad? Si sabe que allá no te van a hacer caso, no te van a escuchar. Si allá no hay nada, mejor quédate aquí en la naturaleza, donde vamos a disfrutar de todo. Y él le dice que no, que qué hace un santo en la naturaleza, que debemos de ir y sacrificarnos por esa humanidad, aunque ellas no nos quieran, aunque nos escupan, aunque nos vomiten. Entonces, ese es el trabajo del iniciado. Entonces ahí, Zoroastro, en esa conversación con ese señor, tenemos una llamada. Sí, buena. Buenos días. Sí, buenos días. ¿No se escucha? Buenos días, Sí, hermanos, ¿cómo están ustedes? Feliz domingo y feliz y hermoso programa han estado ustedes exponiendo ante la humanidad. Aquí desde los Estados Unidos, mi esposa y mi persona le damos un caluroso saludo y que sigamos triunfando. Y le invitamos a las personas que están escuchando este hermoso programa que llamen y hagan sus preguntas, sus incógnitas, porque en verdad hay muchas dudas que hay que eliminar de nuestro interior para que así sigamos y veamos la luz verdadera. Que tengan un feliz y hermoso día y que el programa siga teniendo éxito cada semana. Que tengan un feliz día. Bye. Muchísimas gracias por su llamada y por su aporte. También ahí nos hemos dado cuenta a través de la historia, a través de lo que es la historia de Zoroastro, que todo iniciado, des en cuenta que Zoroastro no regresó hasta no ser un autorrealizado, hasta no adquirir todos los poderes que le divinizan entonces para poder entonces él dar ese conocimiento a lo que es la sociedad. Des en cuenta que Zoroastro tenía pues una relación muy estrecha con lo que era el fuego. Y entonces dirían, ¿por qué el fuego? ¿Por qué esos 6 espíritus? Porque él cada vez que iba a hacer sus rezos, sus oraciones, sus adoraciones, siempre era enfrente de un fuego. Ese fuego sencillamente es
nuestra energía sexual, porque hay algo muy interesante que todos debemos de saber. En aquel entonces se daba la enseñanza en símbolos, y no, el único creador, el Elohim, ha sido muy astuto, porque escondió ese conocimiento nada más y nada menos que en el primer símbolo, que es el hombre y la mujer. Allí está todo ese conocimiento depositado en nosotros. Por eso es nuestro nombre. Conócete a ti mismo, porque si no te conoces, no vas a conocer nada de lo que es realmente la parte espiritual. Pero también allí, en aquel entonces, todo era alegórico y se escribía en jeroglíficos. ¿Qué más jeroglíficos que es el mismo hombre donde nosotros nos vamos? Y cuando habla aquí el señor Francisco de esa parte del monte, está hablando sencillamente de alquimia, está hablando que él está rescatando esos valores que había perdido. Entonces, después que rescate y después que es luz en sí, entonces regresa a dar el conocimiento. Por eso es muy importante primero autoobservarse, reconocerse a sí mismo, saber que se tiene esa segunda naturaleza, saber que nosotros somos tentados por esas ondas negativas que vienen del inframundo. Pero también tenemos que recordar que nosotros somos también avisados, guiados por esas ondas cósmicas del único Dios, que también Él está ahí en tu corazón, también haciendo un trabajo para que entonces pueda salir triunfante lo que es la parte del bien. ¿Por qué los iniciados son rechazados siempre en la sociedad? Como que lo siguen diciendo. Bueno, aquí vamos a continuar con el tema, con el desarrollo de esa hermosa historia de cada uno de esos iniciados, y vemos que Zoroastro es contemporáneo en el siglo VI antes de Cristo. Vemos que de ahí surge una avalancha de grandes iniciados con grandes inquietudes, la cual nosotros no vemos en esta época. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que a través de este conocimiento surja una avalancha de personas que tengan esas inquietudes. Pero ahí vemos que Zoroastro, luego de haber adquirido ese conocimiento, él tiene un conocimiento que no es, va a decir, dable para dárselo al público. Recordemos que el mismo nombre de él, Zoroastro, es decir, que el astro del sol al que él veneraba, porque hay que decirlo así, Zoroastro tenía como su dios el sol directamente para brindar su conocimiento, porque él, a través del sol, decía que el sol le daba vida a todo lo existente. Y es el Cristo. Nosotros, estudiando el conocimiento gnóstico, nos damos cuenta que el conocimiento de sí mismo es universal y está en todo lugar. Entonces, Zoroastro tiene 100% de razón si él adora al sol, porque ahí está el Cristo. Nosotros somos un sol. Nosotros somos, vamos a decir, nosotros somos la prueba que está haciendo el sol para que nosotros podamos ser un pequeño puntito de sol en este planeta y podamos iluminar a aquellas personas que todavía no tienen ese sol, que lo tienen muy apagado. Entonces vemos cómo Zoroastro sigue su recorrido, luego de hablar con ese hombre, e inicia lo que es brindar esa enseñanza a ese pueblo. Luego se topa ahí, en una pequeña aldea, donde hay un grupo de personas que están haciéndole alusión a todo lo que son los placeres del mundo. Hay un grupo que está esperando un malabarista que va a caminar entre unas sogas en aquellos tiempos. Entonces él aprovecha esa multitud y ve y le dice que él va a anunciar el superhombre, porque estaban esperando a la multitud a un hombre común y corriente que iba a caminar por una soga. Pero entonces él se para y hace una historia y dice que él es el que va a anunciar el superhombre y comienza a dar un conocimiento de sí mismo sobre lo que es el hombre. Pero en verdad nosotros, antes de hablar del superhombre, tenemos que hablar del hombre primero y tenemos que hablar del animal primero. Del hombre animal primero, para luego entonces poder hablar de hombre, y luego entonces de hombre poder hablar del superhombre. No podemos hablar de superhombre cuando todavía somos animales intelectuales. Entonces tenemos que dejar de ser animales para ser hombres y luego ser superhombres. Continúe. Nietzsche se equivocó ahí.
superhombre y no bajó primero a donde estaba el hombre. Es bueno que aclare ese concepto. Bueno, aquí podemos ver una imagen clara del error que... Aquí podemos ver una imagen clara de un pequeño error o un gran error que cometió Nietzsche en ese tiempo, al escribir ese libro, que hace énfasis en primer lugar al superhombre, cuando se debe primero a hablar de lo que es el hombre en su estado bestial o animal. Se debe partir desde el fondo, de lo que somos en origen, o sea, esos antivalores que tenemos internos, para luego ascender a lo que es el hombre, y del hombre se asciende a lo que es el superhombre. ¿Cómo el hombre llega a ser hombre? Eso es, nosotros no podemos, por ejemplo, lo que acaba de decir el señor Francisco, que adoraba el sol, Zoroastro adoraba el sol, pero Zoroastro adoraba el sol porque era un autorrealizado, un hombre que tenía todos los 7 poderes despiertos, las 7 serpientes despiertas, las 7 serpientes de luz, por eso él era adorador del sol, porque una persona común y corriente, ¿quién dijo que va a adorar el sol? Ni el viento, ni la tierra, nada, porque es un dormido. Entonces, mientras que la persona no comience a hacer un trabajo sobre sí mismo, a conocerse a sí mismo, a mirarse que esa parte de Arrimán, de la parte negra, es la parte que seduce en todos aquellos sofistas que en aquel entonces había. Eso era lo que utilizaba Arrimán, el mal, el dios negro, para entonces poder conquistar a todos los arios. Pero ¿qué pasó? Cuando llega Zaratustra, con su nombre de Zaratustra, con el conocimiento del superhombre, él no comienza comienza a educar a la persona desde un inicio, para entonces que pueda llegar a ese nivel de conciencia de ser un adorador del sol. Vámonos a la parte política para entendernos mejor. Allí tenemos. Aquí tenemos 3 aspectos fundamentales que son parte de la educación social y de la persona en sí, que son la purificación, el trabajo y la lucha. Estos 3 aspectos fueron los principales, puntos que Zoroastro enfatizó para reformar y reeducar la sociedad en sus diferentes aspectos y diferentes estados. Aquí podemos hablar de lo que es la purificación, el sentido de llevar esa enseñanza a las personas para que se evoquen a luchar y a eliminar esos agregados, esos efectos psicológicos que lo mantienen preso en la ignorancia y en las diversas sueños que tiene el mundo, en los diversos enfoques que tiene la sociedad de fiestas, de drogas, de alcoholismo, esos aspectos que degeneran y dañan la estructura social en todos sus aspectos, que creemos que es simplemente una fiesta o que es simplemente una función más de todas las que hacen los seres humanos. No, y que hemos visto que estamos viendo el mal por bien. Si no hay purificación, es verdad que no hay trabajo. Y si no hay trabajo, pues no hay lucha. ¿Por quién vamos a luchar? Nosotros aquí los gnósticos estamos luchando porque hemos entendido y hemos comprendido que realmente el ser humano está arropado en el mal, está absorto en el mal y no puede entonces, no ha despertado sus sentidos internos, solamente adquiere todo lo que adquiere, el conocimiento que se adquiere es con los sentidos externos, sensoriales. Pero ¿por qué Zaratustra enfocó en sentido general estos aspectos en la sociedad? Porque él sabiendo que la sociedad se rige principalmente por esos valores y esos principios, decidió reeducarla y reformarla. Pero veamos ahora en el aspecto político y el aspecto de mando social que tiene, digamos, el mundo entero en general. Veamos la degeneración que hay y el daño que hacen los políticos y los
que están encargados de la alta alcurnia, o sea, los dirigentes de alta alcurnia a nivel mundial, que no promulgan, o sea, no propagan lo que es la reeducación y la reformación y los valores del ser humano en su estado, en su aspecto sublime y divino. No lo promulgan, simplemente trabajan en sus aspectos mecánicos de prometer, de construir y de brindar algún servicio al pueblo, pero no reeducan ni reforman el pueblo. Pero por eso aquí está el POSCLA, que es el partido cumbre de nuestra gran iglesia gnóstica. El POSCLA, en su base, fomentará y reeducará a la sociedad y enaltecerá los valores del ser humano y restablecerá un nuevo orden de equilibrio y de balance para las distintas sociedades. Y en ese sentido podemos decir que es, digamos, el norte a seguir para darle forma a la sociedad tan degenerada como se encuentra ahora, que está en un punto degenerativo total. Este partido va a fomentar esos valores. Y allí tenemos una frase muy interesante en nuestro segmento político, si es tan amable, señor director. Si la tierra posee la fuerza para elevar con tal empuje su millar de senos hacia el infinito, ¿por qué no he de poseer yo el poder de sublevar a mi pueblo con parecido impulso? Allí es lo mismo que estaba hablando aquí nuestro compañero, que los políticos deben hacer. Los políticos deben de trabajar para su pueblo, elevarlo, pero en virtudes. Porque ¿qué ocurre cuando el político, igual que los demás, tiene ante sí esos dos espíritus, tanto el bueno como el malo? Pero entonces parece ser que preferimos escoger el mal y entonces degeneramos más nuestra sociedad. Cuando nosotros no sabemos darle a la sociedad esa parte espiritual, que es la base de todo. Una pregunta, nada más no hablan de los políticos, hablan también de los políticos religiosos, los provistas. Exacto, es correcto, porque hablamos de los políticos y hablamos de los políticos religiosos, los líderes religiosos, porque ellos son los que tienen el mando en la mano. Si ellos hablan y si ellos inculcan a las personas lo que es el bien, lo que son las virtudes, lo que es el respeto, lo que es la disciplina, lo que es la lucha para la purificación, entonces yo les aseguro que tendríamos una sociedad mucho mejor, porque, por ejemplo, cuando en vez de darle licor, de darle drogas, de darle prostitución a nuestra sociedad, entonces le damos, por ejemplo, más escuelas para conocerse a sí mismo, para tener el arte de vivir, para tener lo que es la paz y la felicidad, entonces sería mucho mejor y adquiriríamos un Dharma. Por allí tenemos otra frase muy importante, señor director, si es tan amable. Hay una frase más en el segmento político, si es tan amable. Pues bien, entonces, esa es la parte que nosotros debemos tener. ¿Y qué tiene usted para la parte política? No, que eso es la base fundamental ahí en la política, pero lo que es los representantes de todo tipo de grupos religiosos que representan una política, porque vemos cómo hay divisiones en cada grupo, en lo que se hace, lo que a cada grupo le conviene. Es decir, que las religiones ahora mismo no están formadas a base de los principios, sino a base de las formas. Entonces, cuando las religiones están fundadas en las formas, entonces los principios, aunque muchos quieran buscar lo que es la parte divina, entonces los principios al estar guiados por formas religiosas no tienen ningún fundamento. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dicen una cosa, otros hacen otra porque eso no les conviene, entonces los principios se van quedando atrás. Entonces aquí en el conocimiento gnóstico, nuestra base fundamental son los principios divinos, no la forma. Cuando nos vamos a la forma religiosa, entonces hay divisiones. Dividimos y vemos que de una sola institución X hay miles de grupos distintos. Entonces eso crea confusión porque solamente se alimentan el factor egoico. Es decir, eso es lo que va en crecimiento, el yo. Y sin
¿por qué no se ponen de acuerdo? Y sin embargo ellos tienen una sola Biblia, la Biblia hebrea. Tam- Sí. Pues bien, ahí continuamos también que si, como dice nuestro compañero, ¿por qué no hay una unión en ese trabajo de la búsqueda del Cristo? Porque hay intereses egoicos por el medio. Entonces, cuando hay interés egoico, lamentablemente va a reinar el ego. Y entonces vemos que los frutos que salen de nuestra sociedad es una competencia desleal por lo mío y lo mío. No hay un seguimiento interno de que quiero buscar el Cristo, sino hay un seguimiento interno que quiero buscar mis propios intereses. Y yo creo que aquí hay una parte muy importante, que nos vamos entonces a lo que es la cosmogonía del Génesis, donde se habla de Caín y Abel. Entonces aquí hoy en día lo que existe es una violencia. Entonces Caín era el violento. ¿Y Abel quién era? El débil. Ninguno de los dos sirve. Porque uno es violento y el otro es débil. Entonces nosotros los seres humanos somos débiles ante el mal. No sabemos respetarnos a sí mismos, mucho menos respetar al semejante. Porque cuando usted se respeta a sí mismo, usted respeta a su semejante. Por ejemplo, el hombre que se respeta a sí mismo y es casado, solamente tiene una esposa. Cuando él va y se acuesta, así por decirlo más llano, para que lo entiendan, porque mucha gente se le pregunta, ¿qué es lujuria? Ah, yo no sé qué significa eso. Pues amigos, si usted tiene su esposa y usted quiere ser una persona justa y quiere triunfar sobre el bien, entonces deje su amante, porque ya cuando usted tiene un amante, o como dicen por allí, me doy una canita al aire, entonces usted no está siendo justo ni con usted ni con su compañera, y está dando un mal ejemplo ante... Hoy en día somos muy descarados, realmente somos tan hipócritas y tan falsos, somos tan descarados, que tenemos una familia, hay hombres que tienen una familia, y se van por ahí con otra mujer y el mundo lo sabe, y nada, todo el mundo callado. Pero ¿saben por qué el mundo calla esa clase de acciones? Porque todos estamos caminando por el mismo camino negro, todos somos hipócritas, todos somos falsos, todos utilizamos el mal para sobrevivir en este mundo de maldades. Por allí tenemos una frase más, si es tan amable, señor director, en el segmento político. Bueno, la voy a leer. Acompañado de los 6 espíritus de la verdad, estos son los 6 espíritus que nosotros hablamos al principio que acompañaban a Zoroastro. ¿Cuáles eran esos 6 espíritus? La justicia, el orden, la docilidad, la vitalidad, la inmortalidad. Una frase célebre: cuando dudes si un acto es bueno o malo, abstente de practicarlo. ¿He escuchado bien cómo habla Zoroastro aquí? Claro, haciéndole un llamado a todos los seres humanos que se abstengan a practicar el mal. Realmente esa fue la base de su religión. Esta hermosa lección de moral se encontró escrita en las 100 puertas del Sader. Entonces, aquí nosotros tenemos esa parte tan importante en nuestra sociedad. Vámonos a lo que es el segmento bíblico, si es tan amable. Allí tenemos el segmento bíblico. Ay, este no era el segmento bíblico. Lucas 21, con vuestra paciencia no, ganaréis vuestras almas. Entonces, esta frase es muy importante para el trabajo que hizo Zoroastro. ¿Qué hizo Zoroastro al final? Puede retirarla si es tan amable. ¿Qué hizo Zoroastro al final? Al final, cuando él ya triunfa y le dice a su Dios interno, porque cuando nosotros ya estamos autorrealizados realmente, entonces nosotros tenemos todos los poderes que nos divinizan, pero hay que hacer un trabajo, tenemos que alejarnos del mundo, tenemos que conocernos a sí mismos, tenemos que decirle no al mundo, aunque vivamos en él. ¿Pero a qué mundo?
es al mundo de las drogas, al mundo de la prostitución, al mundo de los vicios, al mundo de las iniquidades, de las corrupciones. Es ahí donde tenemos que decir no, comenzando aquí y ahora con nosotros mismos, con esos apegos, esos deseos que tenemos que comprenderlos, porque esa es la idea. Entonces, allí la frase lo dice muy bien, que debemos, que en vuestra paciencia poseemos vuestra alma. Pues allí cuando ya Zoroastro termina su trabajo, entonces le dice a su padre interno que le deje ver cuál será el futuro de aquellos arios que él ya había reformado. Y entonces él ve con la visión de hombre cómo vuelve otra vez la humanidad a lo mismo, a la misma degeneración, cómo vuelve otra vez a rimar, a controlar todo. O sea, el Dios negro vuelve a controlar todo nuevamente, igualmente como estamos hoy en día. Pasó con Krishna y pasó con Moisés. Pasó con Jesucristo. Con todo, porque con Jesucristo igualmente pasó. Entonces, cuando él dice, entonces ¿de qué valió tanto sacrificio? ¿De qué valió renunciar al amor de mi vida? ¿De qué valió todo lo que he hecho? Pues no, mejor voy a tomar mi espada y me voy a luchar y lo voy a eliminar a todos. Entonces su padre interno le dice que no, que él no puede mancharse sus manos y mucho menos su espada. Entonces le dice, pero tú tuviste la visión como hombre. Ahora ven, sube a la montaña siguiente y te voy a dar una visión como Dios. Ya un hombre autorrealizado. Recuerden que el Cristo es una sustancia cristónica que está allí y todo hombre bien preparado puede encarnarla. Entonces, en aquel entonces Zoroastro encarnó al Cristo. Y cuando ve esa visión de como un Dios, entonces él ve cómo él realmente logró ese rescate de su alma humana. Él vio cómo su alma era una con él y él era una con ella. Entonces, él vio que en las próximas, recuerda que también tenía una base muy fundamental, que era la creencia de la vida después de la muerte. Entonces, él vio sus futuras reencarnaciones. Aparte de esto, cabe destacar que Zoroastro, siendo muy sabio y preparado, no estuvo totalmente, digamos, solo en su trabajo. Él poseía una herramienta demasiado fuerte y potente, que era el verbo solar. O sea, por parte en su palabra se expresaba el verbo solar, el verbo divino. Oigan qué tan grande poder tenía Zoroastro. Él encarnó en sí mismo, él poseía en sí mismo el verbo solar y fue como pudo reestructurar y reformar la sociedad. Y vemos ahora que en la sociedad toda persona, todo dirigente de alta alcurnia que habla o promete algo, sus palabras están como vacías, como que no se expresa esa inspiración, esa sublimidad que debe tener toda persona que reeduca y reforma la sociedad. ¿Por qué, señor Ricky? Se puede ver claro por qué no tienen ese, digamos, ese fuego que tenía Zoroastro, esa fuerza que tenía para reordenar la sociedad. Y es simplemente por la energía sexual. Porque al estar degenerados, a la sociedad estar degenerada y no tener ese fuego, esa castidad, ese poder de mantenerse presto y formarse de una manera pura y divina, no tienen ese fuego, ese verbo solar, no lo pueden encarnar, porque ellos, al derramar su energía sexual, al cometer actos de fornicación, no pueden sostener y su verbo está degenerado, su verbo está bajo, entonces no le transmiten nada al pueblo y el pueblo no puede captar ni se puede reformar, simplemente seguirá en degeneración. Por eso que se hace énfasis aquí en que toda persona que exprese algún comunicado social debe ser casto, debe conservar sus energías y debe siempre promulgar el bien ante todo y debe mantener una estabilidad y un equilibrio para que la sociedad se reforme de una manera apropiada, educada y casta. Una pregunta, señor Francisco. Entonces, lo que usted dice, señor Ricky,
¿dónde se fundamenta esa base? ¿Qué relación hay entre el verbo y la energía sexual? Bueno, la relación es que la energía sexual es la base fundamental con la cual podemos nosotros, vamos a decir, podemos nosotros fundar y que esa palabra, ese verbo, tenga la fuerza que lleva. Si vemos ahora el ejemplo en nuestra sociedad de que hay mucho, como le digamos por ahí, muchos charlatanes, muchas personas que no tienen palabra. ¿Por qué? Porque no hay base, una base en lo que es la parte de la energía sexual. Si no malgastamos nuestra energía sexual, pues nuestro verbo, nuestra palabra van a tener ese peso que necesitan en verdad. Entonces, nosotros hacemos ese llamado, que vemos cómo está nuestra sociedad, vemos que va a la deriva, vemos que va profundizando hacia el abismo. Lamentablemente ya el ego ha adquirido demasiada fuerza, pero nosotros no queremos hacer nada. No hacemos nada ni por la parte, ni por la parte de nuestra salud, que va seguro al segmento de salud. Vámonos al segmento de salud para que lo explique. Sí, vamos allá, que tenemos poco tiempo. Vámonos Vamos al segmento de salud para ya finalizar con nuestro programa. Sí. Ahí hay una frase muy importante. La vida futura es consecuencia del presente comportamiento. Pues bien, ahí, ¿por qué hablamos de, ya podemos retirar, verdad? Nada más, solamente esa Hay otras parte. imágenes allí para que no vaya pasando. Podemos hablar de eso, que la vida futura es parte de este comportamiento o consecuencia de nuestro presente aquí y ahora. Porque si malgastamos nuestras energías, si no le damos un adecuado mantenimiento, si no le damos una vitalidad a todos esos millones y trillones de células que son las que forman nuestros órganos, lo que se ven, aparte de que nosotros tampoco le damos ese alimento espiritual que necesitan esos cuerpos internos que aparentemente la humanidad no conoce, que no se ven. Entonces, nosotros nos alimentamos muy bien, tenemos una dieta muy equilibrada y también hacemos ejercicio, pero la parte, por allí tenemos la imagen de los ejercicios. Hacemos ejercicios equilibradamente, supuestamente, pero lo que es la parte psicológica, que también tenemos una imagen allí de cómo nosotros debemos de alimentar esa parte psicológica. sí, entonces cuando no hay un equilibrio entre lo que es esa parte espiritual, psicológica, interna, si no está ese equilibrio interno, entonces luego lo de fuera, lo que vamos a expresar es un desorden, tanto en la parte fisiológica, que viene siendo los órganos del cuerpo. Entonces nosotros vamos a tener como consecuencia de eso enfermedades que nos van a traer un desequilibrio en nuestro organismo y por ende vamos a perder nuestro cuerpo físico. Entonces nosotros no somos capaces, ni siquiera porque lo vemos, porque la parte espiritual el ser humano no le da valor porque supuestamente no la ve, pero sí hay un aliento que siente. Entonces, ni eso le damos valor. Vemos que a nosotros no nos importa nada nuestra salud. Y si no nos importa nuestra salud, de nuestros órganos, por las cuales nosotros vamos a durar un poquito más de vida en este plano físico, entonces imagínense ustedes en la parte espiritual. Eso ni nos importa a muchos seres humanos. Y si no tenemos una salud adecuada mental, ¿cómo es que nosotros podríamos entonces afrontar lo que es las circunstancias difíciles de la vida, como la muerte de un ser querido? ¿Cómo nosotros afrontamos lo que es el estrés? Si nosotros no sabemos dirigir, no sabemos gobernarnos a sí mismos, porque aquel que fornica no se sabe gobernar a sí mismo. Aquel que es débil, que no es astemio ante la lujuria, ante cuando se tiene su matrimonio y va y es débil ante otra mujer, esa persona no sabe gobernarse a sí mismo. Entonces, esa es la consecuencia de todas las enfermedades. Siempre lo hemos dicho, las energías sexuales, ese símbolo, ese jeroglífico que está allí, para nosotros estudiar lo que es el centro sexual, que es donde está la raíz de todo, porque allí está la lucha entre el bien y el mal, las dos serpientes, la serpiente del bien y la serpiente seductora.
Sabemos en ciencia médica esotérica trascendental que hay 5 causas de las enfermedades que tienen que ver todas con la energía sexual. Ven, pasa. Tenía que pasar como quiera porque quiero hacer un aclarando aquí. Buenos días, amigo televidente. Hice una pregunta ahorita en una observación que vi que el señor estaba hablando sobre el superhombre de Nietzsche, pero con todo respeto a ese gran escritor esoterista y yo diría antropólogo alemán, con todo respeto a su persona, él se equivocó en algo, porque Nietzsche, primeramente, en su obra Así hablaba Zaratustra, tenía que hablar primero sobre el hombre. Para nosotros ser hombres, primero tenemos que recibir los principios anímicos y espirituales que nos dan el derecho de convertirnos en verdadero hombre, hombre con alma humana. Así nosotros encarnamos lo que se llama nuestra alma humana. Después de ese trabajo, entonces, podríamos entonces aspirar a llegar a ser un superhombre. El hombre actualmente no es un ser logrado. Eso es un monúculo racional, mamífero intelectual, que no tiene encarnado los principios anímicos y espirituales, es decir, no tiene el alma humana. Su alma cósmica no la tiene encarnada. Por ende, no es un hombre logrado. Por ende, nosotros los gnósticos en este punto disentimos totalmente con el señor Nietzsche, que desencarnó hace muchos años de paso. Es bueno que para que los amigos televidentes tengan este concepto claro, que los seres humanos que probamos la faz de la tierra, mientras no recibamos los principios anímicos y espirituales, no somos hombres, somos bíperos tricebrados, porque tenemos 3 cerebros. Somos mamíferos intelectuales, porque tenemos un raciocinio simplemente, pero si se nos quita eso, somos animales simplemente, porque de los 4 reinos somos el más elevado. También tenemos que añadir algo más, que todos los seres humanos tenemos la oportunidad de hacer un trabajo. Señores y señoras, el tiempo de los fines ya está ahí. No sabemos cuándo es que nos vamos. De nada nos sirve acumular tantos bienes materiales si nosotros todo lo que acumulamos lo dejamos en este mundo. Entonces, es mejor trabajar por el bien y vamos a alejarnos del mal. Todos tenemos la oportunidad de salirnos de esos vicios. Si estamos en el vicio de la prostitución, vamos a salir de él. Si estamos en el vicio de la droga, vamos a salir. Eres tú el que eliges ese camino negro. No son los gobiernos, no son los religiosos, porque los religiosos hipócritas, vamos a decirlo así, y los políticos demagogos están para eso. Ese es el diablo, ese es el demonio que nos tienta. Toma droga, tú quieres, pero tú eliges. Tú eres pobre, tienes que meterte a la prostitución. No, hay muchas cosas mucho más sanas que la prostitución. Entonces, eres tú que eliges ser lo que eres hoy en día. Pues vamos a ganarle la batalla a ese demonio, a ese Dios negro, y vamos a triunfar con el Dios único, el único creador, el único Elohim. Sí, Francisco. Bien. Ya hemos llegado a la parte final ya. Hemos terminado, entonces vamos a despedirme, déme la oportunidad para despedirme del público televidente. Gracias por sintonizarnos y la invitamos a nuestra conferencia en Villa Carolina 2 los miércoles y los viernes a las 8 de la noche. Y también búsquenos también en las redes sociales, que estamos en todas las redes sociales. Con un clic, como dice el señor Francisco, usted le da y dice, Gnosis, conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Pase buenos días y que Dios me lo bendiga. Y si quieres entender todo lo que es la cosmogonía, teogonía, de aquel entonces, estudie primero toda la literatura del venerable maestro Samael Aún Weor. Estúdiese a sí mismo y entenderás y comprenderás todo cuanto existe fuera de ti y dentro de ti. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Feliz resto del día.